Buenas tardes. Disculpen la demora, había 2 juicios antes y todos necesitaban una sala de estas características, así que por eso nos demoramos un poco. Bueno, reanudando la audiencia, les hago saber a las defensas de Ángel Borel y Luis Bordón que dado que el criterio adoptado por la Fiscalía respecto de los dos imputados de mención no merece reproche alguno por parte del tribunal, toda vez que el alegato se encuentra suficientemente motivado en los términos del artículo 69 del Código Procesal Penal, se les otorga el uso de la palabra, pero por un espacio de unos minutos para que digan lo que tengan que decir respecto de sus defendidos. Y después le damos la palabra a la defensa del señor Delía para que le damos un plazo aproximado, doctor, al borde de 2 horas y media para que efectúe el alegato de su defendido, sin perjuicio de que necesite un tiempito más, no habrá problema. Doctor Sauquela. Muchas gracias, señor presidente. Sí, bastante breve va a ser lo mío, pero no quería dejar de hacer algunas manifestaciones. Como primera medida, obviamente, me adhiero a lo solicitado por la Fiscalía en orden a la vasta jurisprudencia de los fallos Tarifeño, Catonar, Mostaquio y demás, por lo que me adhiero a la absolución de mi asistido. No obstante eso, me gustaría hacer algunas observaciones después de estos largos 7 meses de juicio respecto de alguna cuestión muy puntual, porque no debemos olvidar que mi asistido ha sido y va a ser absuelto, pero por prescripción de la causa. La Fiscalía ha remarcado que la acusación por él, más allá de que está prescripta, los hechos de lo que se los ha investigado enmarcan en el delito de usurpación. Y no quería dejar pasar que, más allá de que lo termina absolviendo el calendario a mi asistido, le ha generado mucha angustia no solo el proceso por demás extenso, sino el mismo debate de 7 meses. Y quería hacer una observación respecto del primer testigo, realmente, porque esta defensa siempre se ha encargado de preguntar respecto de eso, porque es el primer testigo que ha sido el comisario Greco, que finalizando su declaración, el comisario Greco dijo que él, para dar con el asesino del señor Cisneros, había realizado averiguaciones por intermedio de personal policial para poder darle esta directiva. Después supimos que fue Ollarvide. Esta defensa se encargó de preguntarle a todos los policías que dijeron que estuvieron con el señor Greco saliendo de la comisaría, o porque llegaron posteriormente, o porque se escaparon por los techos, si habían recibido directivas de Greco para hacer estas averiguaciones. Ningún policía respondió afirmativamente. Nadie hizo las averiguaciones que Greco acá indicó como base para ir a detener al que a la postre fue el asesino del señor Cisneros. ¿Por qué hago mención a esto? Porque lo que nosotros hoy podemos entender que la policía ya sabía quién era el asesino, nosotros lo tuvimos que enterarnos después de 7 meses de juicio, pero también nos tenemos que dar cuenta que la gente que irrumpió en la comisaría lo sabía en ese momento, y por eso irrumpió en la comisaría de esa forma. Para no extenderme más con este punto, me llama también la atención que la Fiscalía ha adoptado la figura de usurpación. La usurpación, sin entrar en el debate si un organismo público, un edificio público puede o no ser pasible de usurpación, la nota típica de la usurpación, no lo digo yo obviamente, sino lo dice juristas de la talla de Núñez y Creus: el usurpador debe estar en condiciones de permanecer en la ocupación. Para que sea típico el desalojo, debe estar signado por la finalidad de permanecer en el inmueble, ocupándolo. El que priva de la tenencia al sujeto pasivo fugazmente
no queda comprendido en la usurpación. Si me permite, este es el anteúltimo punto, el otro punto es muy pequeño también. Si me permite el tribunal, voy a leer un pequeño párrafo para que nos ilustremos respecto de los hechos de esta usurpación. Aquellos que estaban reunidos tenían sus informantes, que comunicaron las barbaridades que se estaban planteando. Esto inmediatamente provocó una especie de avalancha sobre el edificio y un grupo compacto y bien pertrechado logró copar la galería de la planta alta y los corredores. Había también un sinnúmero de jóvenes enardecidos. Aterrados por la multitud que hacía estremecer las puertas del salón, gritando y exigiendo que se abrieran, las hicieron abrir, por temor a que los tumultuosos los echaran abajo. Muchos temerosos se vieron obligados a esconderse en las piezas interiores. Los funcionarios salieron a tratar de detener al tumulto. ¿Qué es lo que ustedes quieren, señores?, le preguntaron. La multitud respondió: la separación inmediata del virrey Cisneros. Esto lo escribió el historiador Juan Tames, y para llegar a esta noticia no tuve que esconderme en una biblioteca a buscar un libro de historia perdido, sino que tuve que poner en el buscador de Google, que después lo voy a entregar por secretaría. En el buscador simplemente puse 25 de mayo de 1810, toma del Cabildo, ataque. Lo primero que salió fue una noticia de Infobae, de este historiador, del 24 de mayo del 2016, donde informa que, lo que acabo de leer, que no parece nada raro que cuando los canales normales, institucionales, no contienen a la gente y no le dan respuesta, ameritan alguna situación de, entre comillas, violencia para que el Estado les dé respuesta. A lo último que me quiero referir, y con esto voy a terminar, porque quiero que escuchen a mi compañero, el doctor Albor, pero no sin antes advertir algo que le ha causado mucha angustia a mi asistido durante estos 7 meses. Durante 7 meses hemos escuchado de parte del tribunal, y en este caso no lo puedo hacer al cuerpo colegiado entero en sí, sino que tengo que indicar que el doctor Sobrino ha formulado preguntas cuando le tocaba su turno, que eran evidentemente, estaban cargadas de una parcialidad evidente. Mi asistido así me lo hacía notar cada vez que salíamos del debate, simplemente por escuchar el tipo de preguntas direccionadas. Y hoy nos damos cuenta por qué tenía lugar a hacer estas preguntas. La doctora explicó que no acusó por coacción agravada. Entonces, la doctora no preguntaba respecto de algunas cuestiones que nosotros entendíamos que podía responder, que la gente que estaba en la comisaría no se iba a cambio de algo. Como la doctora no preguntaba, la defensa no preguntaba. Cuando le tocaba el turno al doctor, le preguntaba siempre: pero usted dígame, ¿le pedían algo a cambio para irse de la comisaría? ¿Qué no es esa la búsqueda de una respuesta para justificar la coacción agravada? Como la doctora no terminó acusando por esa figura, esas preguntas simplemente quedaron para la consideración de la defensa. Pero esa no sería lo peor. La peor pregunta que se ha realizado en forma insistente fue en base a las declaraciones prestadas en sede de instrucción, y peor aún, las declaraciones prestadas en esta investigación que se hizo en la calle Villamonte, en la Cámara, donde a raíz de preguntarle respecto de declaraciones anteriormente realizadas, siempre prueba de cargo, siempre roturas, siempre amenazas, se finalizaba preguntándole al testigo, y esta pregunta la hemos escuchado todos: ¿usted se acordaba más de lo que acaba de decir? ¿Se acordaba más a los pocos días de haber realizado la declaración
o se acuerda más ahora? En una sola oportunidad esta defensa se opuso porque le parecía una pregunta, o sea, simplemente inconducente, porque nadie iba a responder en su sano juicio, me acuerdo más ahora que en ese momento. Si esa pregunta no era para justificar un futuro fallo, basándose en declaraciones previas, la verdad que yo no lo entiendo, ese tono de preguntas. Eso lo traigo a colación simplemente porque ha causado una aflicción por demás a mi asistido en estos 7 meses de juicio, que no tendrían que haber partido de un integrante del tribunal, porque esperamos que parta de la Fiscalía, la cual ha preguntado con nobleza y mucho respeto. Simplemente con eso termino mi pequeño alegato, nuevamente adhiriéndome al pedido de absolución, manifestando mi beneplácito con los integrantes de la Secretaría que se han comportado, por lo menos conmigo, siempre en forma muy diligente, muy respetuosa y con mucha voluntad para solucionar los pequeños inconvenientes de notificaciones, grabaciones de CD y demás. Muchas gracias. Los tenemos presentes, doctor Sauquila. Por la defensa de Borelo, doctor Hola. Grabois. Hola. Sí. Lo escuchamos. Bueno, a ver, desde el punto de vista estrictamente técnico tengo poco que alegar. Como era absolutamente obvio, Ángel Borelo deberá ser absuelto. La Fiscalía no acusó y conforme a la pacífica doctrina y jurisprudencia al respecto, fallo Mostacchio y concordantes, todo pronunciamiento jurisdiccional está invalidado por la falta de acusación. Por lo tanto, desde ya me adhiero a lo planteado por la Fiscalía. Desde el punto de vista del derecho, de la justicia, de la equidad, del debido proceso, bueno, este juicio deja mucha tela para cortar. Así que me voy a tomar unos minutos, pocos, pero los que necesite, para plantear algunas reflexiones al respecto. Si a sus señorías no les molesta que esta defensa ejerza su derecho. En la última audiencia, mi defendido, que ha mantenido una conducta ejemplar durante el debate, con una envidiable paciencia, como la tiene en su vida militante, como la tiene en su rol como secretario de Derechos Humanos de la CETEP, no pudo evitar exclamar, pero este es un alegato político. Y claro, ¿cómo no se va a realizar un alegato político en un juicio eminentemente político? O peor aún, un juicio ad hominem. Acá no se están juzgando hechos, o para ser generoso, no se están juzgando solamente hechos. Se están juzgando posiciones políticas, culturas organizativas, clases sociales, personalidades que por X motivo hoy resultan antipáticas. Y como dice el videíto que anda dando vueltas por ahí, el cuerpo lo sabe. Y por eso el lenguaje corporal, gestual de sus señorías es ciertamente antológico. Para dar algunos ejemplos, el gesto despectivo del señor juez Martínez Sobrino, ordenándole a un policía el desalojo de la sala, es ilustrativo. Así como sus expresiones de indignación cuando las declaraciones eran favorables a los acusados y de satisfacción cuando eran perjudiciales. O como las preguntas indicativas, tal como manifestó mi colega, como que determinado testigo debía recordar mejor hace 13 años que ahora, o como dijo otro integrante del tribunal, calificando los hechos de graves. Todas ellas manifestaciones de un claro prejuzgamiento, o para ser generosos, de un prejuicio, que ni siquiera se disimuló. Si hablamos de prejuicio, de juicios a priori, de inversión de la carga de la prueba, esta pantomima de debate nos ha dejado algunas enseñanzas para entender no solo el caso particular, sino el clima de época. Que los pasillos de Comodoro Pi se hayan convertido en la pasarela de los opositores habla de la bancarrota moral de una justicia servil al poder de turno, oficialista de todos los gobiernos, en especial cuando estos van concentrando la suma del poder público. Que tengamos que haber esperado casi 2 horas porque la pasarela estaba llena de actores, opositores, bueno, da que pensar. Es el clima de época, opresivo, oscuro, donde las resoluciones judiciales, los alegatos fiscales también, parecieran leerse a la luz de los flashes de los medios hegemónicos de comunicación. No me sorprende que
que la señora fiscal haya anunciado antes de su alegato que iba a pasar por la peluquería, antes de leer ese alegato plagado de prejuicios de clase, donde lo único que parecía importar era mostrar cierta predicción a abandonar el garantismo que expresaba la renunciante Procuradora General para ponerse a tono con los vientos del cambio, descalificar a los testigos en base a sus convicciones ideológicas, hablar de los manifestantes de una determinada facción como el campo. En fin, señores jueces, yo les puedo contar un poco del campo, sobre el sufrimiento de los campesinos santiagueños, de los mapuches en la Patagonia, de los guaraníes en los esteros de Liberá, de los pescadores artesanales de Chascomús, esos mismos pescadores que hoy pueden sacar su producción en el Paseo de la Economía Popular Martín el Oso Cisneros. Y hablando de peces, los militantes sociales han sido calificados durante este debate como un cardumen, mientras los encubridores, los que liberaban zonas, los narcopolicías, como unos delfines pacíficos nadando por el mar. Y en este clima de época, donde hay una nueva matriz de persecución política, no nos salvamos ni los abogados. Me parece bien, es justo que la persecución sea igual para todos. En esta misma casa, el abogado Rúa de la expresidenta fue apercibido por firmar la declaración que le pidió su mandante. Durante este debate, todos los presentes fuimos objeto de una serie de filmaciones ilegales en los pasillos. Y este humilde servidor ha recibido un apercibimiento por ejercer su libertad de expresión y su oficio, porque los señores jueces se sintieron ofendidos. Quiero decirle que cuando nos preocupamos mucho por los atributos externos de autoridad, quiere decir que los atributos internos de esa autoridad están en crisis. Que se hable de usted, que no se tome mate, que se para cuando entran tres señores que parecieran pertenecer a una casta privilegiada, que encima no paga impuestos. Que se les diga, buenos días su señoría, como en la canción de Mantantirulirurá. Antes de defender tanto estos atributos externos, el Poder Judicial debería avergonzarse por su ciclotimia, su naturaleza veleta, su desapego a los principios más elementales del Estado de Derecho, por tener entre sus filas magistrados que han convalidado el terrorismo de Estado, o como pasa acá, convalidado apropiaciones de niños durante la dictadura militar. 13 años Silencio. tuvo que pasar Lito y el resto de los dirigentes sociales injustamente juzgados por este tribunal por protestar frente a la impunidad de un asesino, y gracias a Dios que lo hicieron, porque si no Colchones hubiera seguido libre, absolutamente libre, y asesinando al servicio de la corrupta Policía Federal. Y aquí se ha tenido la cara durez de decir que en el 2004, con la Argentina en llamas, en el aniversario del asesinato de los compañeros Max y Darío, en La Boca, el subsuelo de la patria, los integrantes del comedor Los Pibes tenían otras opciones distintas a protestar frente a la mafia narcopolicial. No tenían otra opción. Y lo hicieron en el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta social. Que en ese marco, algunas personas, que de ninguna manera fueron los aquí presentes, hubieran cometido algún delito, alguna rotura o algo por el estilo, no invalida que aquí lo que se juzga es la protesta social. La fiscal parece no entender qué es una protesta social, qué es una organización popular, cuál es la dinámica de los conflictos, cómo funciona el liderazgo en los sectores populares. Pareciera ser que acá los presentes fueran generales del ejército prusiano, por cómo sus órdenes eran inmediatamente acatadas por una suerte de soldados adiestrados y obedientes. O peor, lo que deja entrever la señora fiscal, que los integrantes de las organizaciones sociales, por ser pobres, no tienen uso de su voluntad y son llevados por las narices. Lo lamento mucho por ella, si entendiera que cualquiera de esos pobres tiene un sentido mucho más hondo de la justicia que muchos de los que están acá, tal vez sería más respetuosa. Y no me refiero al respeto extrínseco que tanto escandaliza a los doctores de la ley y a los fariseos, sino al verdadero respeto por la dignidad humana. El pueblo pobre de la Argentina no es sumiso, señores jueces. Es un pueblo rebelde, que sabe defender lo suyo y a los suyos, desde la precariedad de su existencia y la grandeza de su alma, con la cultura popular, que no es menos espontánea
ni genuina de la de aquellos que usan Twitter. La fiscal no parece comprender el rol y la dinámica de los liderazgos en los conflictos sociales. Para que los señores jueces tengan elementos y tengan conciencia de lo que pasa cuando no hay liderazgo, basta ver las imágenes de cualquier pueblada tras la violación en algún barrio. ¿Qué pasa en las comisarías del conurbano cuando no hay liderazgo? ¿Cómo se prenden fuego patrulleros y de verdad hay violencia? O lo que pasó en la comisaría de Flores, que parece haber sido un paseo en calecita, porque tal vez los imputados ahí no eran parte de las clases populares en la Argentina. Los dirigentes sociales no van a tirar nafta, lo fueron en este caso, señores jueces, fueron a intentar contener, con el cuerpo, si hace falta. Quedaría una duda, ¿y por qué será entonces que algunos, muy poquitos, de los testigos declararon haber visto a algún imputado haciendo determinadas cosas, tirando alguna piedra que por arte de magia y siendo de noche, vieron salir de una mano determinada y pegar en un parabrisas determinado? Bueno, eso tiene una explicación, señores, y es cómo operan los prejuicios. Está absolutamente comprobado que las expectativas condicionan nuestra percepción de la realidad. Esto se aplica a los testigos honestos. Me refiero a aquellos que no vinieron a defender testimonios previamente fraguados por la corrupta Policía Federal o a apuntalar sus contubernios con el poder de turno, como aquel que declaró por escrito que vio un arma por ahí, o a los propios agentes de la fuerza que tienen intereses particulares en que esto se defina de una u otra forma porque vieron profanada lo que ellos llaman su casa. Eso tal vez explique por qué a uno de los aquí presentes se le atribuye un rol preponderante cuando ni en un hecho ni en el otro participó gente sobre la que ejerciera roles de conducción política. En el caso de La Boca ni los conocía. El que sí los conocía y podía ejercer cierto liderazgo lo habían matado hace unas horas, era el Oso Cisneros. Entonces, la naturaleza del liderazgo, los elementos modificatorios de la percepción que pudieron operar en los testigos, incluso la composición de las organizaciones involucradas, todo eso hubiera sido evaluado y tomado en cuenta en un juicio justo. Pero este no es un juicio justo. Y aunque mi defendido no será condenado, esta defensa quiere manifestar su repudio y su justa indignación por lo sucedido en estos 7 meses. Nada más. Lo tenemos presente. Bueno, doctor Albor, es su turno. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a empezar por interponer una excepción de previo y especial pronunciamiento que debe ser resuelta antes de la sentencia definitiva, y es una excepción de prescripción. Y el tribunal la tiene que resolver antes de la sentencia definitiva a los fines de evitar que yo tenga que alegar sobre cuestiones que están prescriptas y también con la finalidad de que se le corra, en caso de hacerse lugar a las prescripciones, que se le corra una nueva vista a la señora fiscal para que, en caso que se determine que alguno de los hechos por los que ha acusado se encuentra extinguido, realice una nueva mensuración de la pena. Caso contrario, podríamos caer en una injusta situación en la cual el tribunal tendría únicamente como límite la pena de 4 años y 8 meses por ella pedida, pese a, eventualmente, declarar la prescripción del 80% de los delitos por los que la señora fiscal acusó. Por lo tanto, ahora voy a pasar a fundamentar en derecho mi planteo de prescripción y voy a pedir que, previo traslado a la fiscalía, el tribunal resuelva esto, que no lo difiera a la sentencia definitiva, por cuanto estaría afectando el derecho de defensa de mi asistido de manera tal que me impediría a mí seguir alegando. Sentado lo expuesto, paso a fundamentar en derecho mis afirmaciones. Básicamente me refiero a los hechos de la comisaría de La Boca. Se trata... Los hechos habrían tenido lugar entre el día 25 de junio del 2004 y el día 26 de junio del 2004,
El primer llamado a indagatoria es del 6 de agosto del 2009, es decir, 5 años, 1 mes y 10 días después de los hechos. No se verifican circunstancias de suspensión o interrupción de la prescripción. Básicamente, porque si bien el señor Delía, el profesor Delía, era funcionario público, era diputado cuando tuvieron lugar estos hechos, la norma que menciona la suspensión de la prescripción, atento el carácter de funcionario público, establece que es por delitos cometidos en el ejercicio de la función, en el ejercicio de ese carácter de funcionario público, y no en oportunidad de estar desarrollando la actividad pública. Es decir, no se verifica suspensión por el hecho de ser funcionario público, toda vez que eventualmente, como lo sostiene la señora fiscal, dañar bienes del Estado, atentar contra la autoridad, usurpar, privar de la libertad, no son hechos que se realizan en el ejercicio de la función. Tampoco el hecho del 25 de marzo del 2008, por el cual Luis Delía fue condenado, funciona como hito interruptivo de la prescripción, por cuanto la condena data del 19 de noviembre del año 2011, es decir, 7 años, 4 meses y 23 días después de los hechos. Por lo tanto, tampoco tendrían tampoco cumplirían una función interruptiva, atento a las penas que prevén los tipos penales por los cuales la señora fiscal ha acusado. Y quiero referirme a que se trata solamente, mi planteo de prescripción dejaría vigente 2 calificaciones legales. Dos calificaciones legales, una por cada uno de los hechos, y esto no se necesita analizar cuestiones de hecho y prueba. El planteo que a mí me trae es un planteo que puede resolver el tribunal en abstracto en 5 minutos. Básicamente, teniendo en cuenta lo indicado en cuanto a que no existe interrupción de la prescripción por el hecho del 25 de marzo del 2008, ni suspensión de la prescripción por el ejercicio de la función pública de mi asistido, debemos estar entonces, conforme la tesis del paralelismo que prevé el derecho penal argentino, en contraposición con la tesis de la acumulación, que, dice el 67, establece el 67 del Código Penal, la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes, con la excepción prevista en el segundo párrafo de este artículo. Se está refiriendo al carácter de funcionario público de alguno de los participantes, que como hemos visto no es del caso. ¿Qué se ha sostenido también? Se ha sostenido que en los casos de concurso ideal debe estarse a la pena del concurso ideal y que ese sería un solo delito. Al respecto, solo cabe sostener que cuando el legislador dice cada delito, ¿no? ¿Qué dice el legislador? La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito. ¿Qué debemos interpretar por la frase cada delito? Básicamente tenemos que interpretar cada delito. No hay que ser magia para eso. Y el concurso ideal de delitos, en el concurso ideal de delitos, lo que concurre son delitos. No concurren hechos ni calificaciones legales. Concurren los delitos de una manera tal que se establecerá la forma en la que queda establecido la escala penal. Así las cosas, si en el concurso
ideal de delitos es un caso de pluralidad delictiva, como lo es, conforme Nelson Pessoa, el concurso de delitos, editorial ad hoc, Buenos Aires 1996, que es la persona que mejor ha tratado en la doctrina argentina la cuestión del concurso de delitos, siguiendo ya las enseñanzas de Nino. De una manera muy pedagógica, tengo que decir que recién entendí concurso de delitos cuando leí a Nelson Pessoa. Tratándose de pluralidad de delitos, corren, se suspenden, se interrumpen separadamente para cada delito. Así las cosas, tampoco se puede sostener que el hecho de la manera en la que pretende que concurren los hechos la señora fiscal tenga alguna significación jurídica a la hora de analizar la validez de la acusación. Vayamos uno por uno entonces de los delitos que la señora fiscal ha acusado, dejando a salvo aquellos dos, instigación a cometer delitos e intimidación pública, uno por el hecho de la comisaría, otro por el hecho de la Plaza de Mayo. Existe una gran cantidad de delitos que se encuentran prescriptos, y como la misma doctora lo informara, tanto así lo dijo también la casación cuando dijo que lo que había que analizar era lo de la embarazada y lo de la coacción agravada para obtener una medida o concesión, dos hechos por los cuales ella no ha acusado. ¿Qué tenemos entonces? Daño agravado en los bienes del Estado, artículo 184, inciso 5, que prevé una pena máxima de 4 años. Recordemos que entre los hechos y el primer llamado a indagatoria transcurrieron 5 años, 1 mes y 10 días. Teniendo en cuenta la pena máxima del daño agravado en los bienes del Estado, el delito prescribió el 25 de junio del 2008, 1 año, 1 mes y 11 días antes del llamado a indagatoria. Atentado y resistencia a la autoridad, que lo ubica en la casa de Olavarría, la señora fiscal, 238, inciso tercero y cuarto, máximo de 2 años, prescribió el 25 de junio del 2006, 3 años, 1 mes y 11 días antes del llamado a indagatoria. Quiero aclarar que, por supuesto, no coincido con la señora fiscal con ninguna de estas calificaciones desde una perspectiva de derecho, ni tampoco en cuestiones de hecho y prueba. Pero acá lo que estamos analizando es, en abstracto, la cuestión de la vigencia de la acción. También acusó la señora fiscal por usurpación, artículo 181, inciso primero, que tiene un máximo de 3 años. Por lo tanto, prescribió el 25 de junio del 2007, 2 años, 1 mes y 11 días antes del llamado a indagatoria. Acusó a la señora fiscal también por privación ilegal de la libertad, que prevé un máximo de 3 años. Este delito prescribió el 25 de junio del 2007, 2 años, 1 mes y 11 días antes del llamado a indagatoria. Perdón. Bueno. Por ahí me pude tener una confusión en cuanto... No quiero ponerme a hacer cuentas ahora para no perder el tiempo. Nos queda el atentado a la autoridad en concurso ideal con lesiones, que dice la señora fiscal, que prevé un máximo de 1 año cada una de estas cosas, pero la prescripción, por supuesto, nunca es inferior a 2 años. Por lo tanto, prescribió el 25 de junio del 2006. 3 años, 1 mes y 11 días antes del llamado a indagatoria. Solicito a los señores jueces que, tratándose de una excepción de previo y especial pronunciamiento, que no requiere un análisis de hecho y prueba, sino que puede ser resuelto en abstracto por los señores jueces, se le corra vista a la señora fiscal, se haga un cuarto intermedio del tiempo que necesite el tribunal, se resuelva y después, en caso de que alguna de las conductas haya caído en extinción de la acción penal, se le vuelva a correr vista a la señora fiscal para que haga una nueva mensuración de la pena. Gracias, señor presidente. Doctor, no hacemos lugar. Usted tiene que seguir adelante con el alegato y después la fiscal va a contestar sobre este planteo y si quiere ejercer derecho a réplica u otros planteos más. Así que continúa el uso de la palabra. Señor presidente, si yo permitiera esta decisión del tribunal que estoy reponiendo en este momento y
advirtiendo que no voy a seguir alegando, aunque eso me cueste mi libertad el día de hoy. Yo no pienso dejarles a ustedes la posibilidad de que condenen a 4 años y 8 meses al señor Delía, aún declarando prescriptos delitos. No me importa si tengo que salir con los brazos atrás de la espalda. Ustedes, si no resuelven esto, que es de previo y especial pronunciamiento, como establece Ruiz Sánchez y la Cámara de Casación del Fuero Federal, que debe resolverse como de previo y especial pronunciamiento, ustedes pueden venir y decirme, mire, Albor, sí, tiene razón, está prescripta la usurpación, sí, está prescripto el daño agravado, está prescripto todo, pero bueno, tengo instigación a cometer delitos, tengo intimidación pública, me da 12 de máximo, 4 años y 8 meses no me parece excesivo y me lo condenan igual a ese monto, cuando en realidad la señora fiscal, si ustedes declaran prescripto, tendría que hacer un nuevo análisis de la pena y les tendría que poner a ustedes una limitación. Entonces repongo la decisión, señor presidente, y espero que el Pleno decida de una manera distinta. Doctor, no hacemos lugar al recurso de reposición. Usted tiene que hacer además la defensa de fondo y el tribunal tratará este planteo que usted hace después de escuchar al Ministerio Público cuando dicte la sentencia o el veredicto. No voy a alegar, señor presidente. Bueno, vamos a hacer un cuarto intermedio. No, por ahora no, doctora, gracias.